eres, Señor. Aleluya, bendito es el Señor. Gracias, bendito Dios. Padre, colocamos delante de ti este tiempo, Señor. Colocamos delante de ti nuestras vidas, Señor. Colocamos delante de ti esta enseñanza de hoy día, Señor, y domingo, Padre. Colocamos delante de ti y disponemos nuestro corazón, nuestra mente, para conocerte cada día más, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de los aires, tome el control de nuestras vidas, tome el control, Padre eterno, de cada hermano, de cada hermana, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu presencia. Inúndanos de tu exquisita presencia, Padre eterno. Gracias, bendito Dios, porque hasta este día tú has prolongado tu misericordia. Tú nos has sostenido. Tu diestra nos ha sostenido, Señor. Gracias porque aún por nuestras maldades, Señor, no hemos sido consumidos, Señor. Gracias porque aún, Señor, tú permaneces siempre fiel. Aún cuando seamos infieles, Señor, tú no te niegas a ti mismo, Señor. Padre, muchas gracias, bendito Dios, por las bendiciones, por la provisión. Gracias por la vida, por la salud, Padre Santo. Gracias por todas las dádivas, los regalos, Señor, y todo lo que nos has dado día tras día, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Queremos agradecerte, darte a ti la gloria y la honra, Señor. Y quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tomes el control de este lugar, tome el control aún de mi vida, de mis labios, de mi garganta, de mi lengua y de mi voz, para predicar tu bendita palabra, Señor. En el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, te pido que aún le des entendimiento a tu pueblo, Señor, que le abras el entendimiento a cada uno de ellos para que puedan comprender tu palabra y que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Vamos a empezar la enseñanza de hoy domingo. Gloria al Señor. Si Dios lo permite, si el Señor nos lo permite, vamos a terminar este mensaje hoy. Para abrir paso, yo creo que ya esta semana vamos a tener una semana de predicación. Vamos a tocar el tema de la tribulación a partir de mañana, para que estén pendientes todos los días. Vamos a agilizar esos temas que son urgentes en estos tiempos, para que por favor estén pendientes de las transmisiones y podamos cada día edificarnos. Amén. Seguido a ese tema, vamos a tocar el tema del anticristo y el falso profeta y todo lo concerniente al nuevo orden mundial. ¿Ok? Así que nos esperan unos días de buena enseñanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Bendito eres, Señor. Quiero que me acompañen, por favor, en lo que vamos a enfatizar hoy, prácticamente la enseñanza, a Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Subrayen, por favor, 70 semanas. Vamos a hablar un poco de señales hoy, pero vamos a enfatizar en esta señal. Lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 39, ¿ok? Versículo 30, perdón, ¿ok? Gloria a Dios. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí le está hablando Dios al profeta Daniel. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen, por favor, a Lucas capítulo 21, versículos 8 al 12. Lucas 21, del 8 al 12. Gloria al nombre de Cristo. Dice: entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero,
pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el sol, en el cielo, en la luna, en las estrellas, como lo dice Lucas también. Habrán grandes señales ¿en dónde? En el cielo. Esto incluye los astros, ¿okay? Las estrellas del firmamento, todo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Amén. Vemos en este pasaje bíblico de Lucas 21 del 8 al 12 que Jesús está haciendo referencia a las señales y acontecimientos y todos los eventos apocalípticos de los cuales tú y yo hemos sido testigos en estos tiempos. Hemos escuchado acerca de la gran apostasía que está invadiendo el mundo entero, cómo la iglesia cristiana en esos tiempos se ha degradado tanto, pero debemos de creer en Jesús a pesar de Judas. Vemos el incremento del engaño doctrinal, del interés aún de la gente por escuchar la palabra de Dios. Vemos en estos tiempos que para un ministro es muy fácil decir: yo tengo la unción, recibe la unción, y de una u otra forma están engañando al pueblo de Dios. ¿Ok? Muchos dicen: yo soy el Cristo. Recordemos que la palabra Cristo es la misma palabra en griego Christos y en hebreo Mashiach, de donde proviene la palabra Mesías. Al decir yo tengo la unción, ¿qué se estarán imaginando? ¿Ah? Ellos no van a decir yo soy Cristo, aunque muchos locos por él lo han dicho, pero sí están diciendo: yo tengo la unción, recibe la unción. Amén. Y el tiempo está cerca. Dice la Biblia: mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, que últimamente hemos escuchado en las noticias, tanta guerra, tanto rumor de guerra, tanta sedición, tantos alborotos, ¿ok? Como dice también Mateo capítulo 13. Amén. Amén. Ya les doy el versículo para que lo tengan en cuenta. Mateo capítulo 13, creo que es el 8 o el 9. No. Bueno, pero nos habla prácticamente de alborotos. Marcos 13, perdón. Corrijo. Marcos 13. Bendito es el nombre de Jesús. Sí, versículos 7 y 8. Dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores. Y vemos en esos tiempos como ha habido muchas supuestas huelgas, muchos alborotos, muchas sediciones. El carácter de la gente ha cambiado en estos tiempos. La gente se está volviendo agresiva. El amor de muchos se ha enfriado. Hoy en día matan por deporte, para subirlo al Face, al YouTube, en fin. Es impresionante cómo se ha degradado el hombre en esos tiempos y cómo la maldad impera en el mundo entero. Jesús dijo que se matarían unos a otros y unos a otros se aborrecerían para los tiempos finales. Pero Jesús dice que no os alarméis, porque este es el principio de dolores, y que el fin no será inmediatamente. Es necesario que todo esto acontezca, pero el fin no será inmediatamente. Volviendo a Lucas 21, en el versículo 10 dice: entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. La palabra nación contra nación es país contra país, reino contra reino es la palabra etnos, y de esta palabra etnos proviene la palabra religión o cultura. Y habrán grandes terremotos, fíjate lo que dice aquí, y habrán grandes terremotos. En la última década hemos podido apreciar
y más aún por los medios de comunicación, cómo ya tiembla entre 6.8, 7.3, 7.5, hasta 8.6 y hasta 9 grados en la escala de Richter. Entonces, mis hermanos, antes temblaba alrededor de 5 grados, 4 grados en la escala de Richter, y era algo pues preocupante. Hoy en día esta clase de terremotos de esta magnitud pasan desapercibidos. Jesús dijo que para el fin de los tiempos vendrían terremotos en diferentes lugares. Y tenemos el anillo de fuego del Pacífico, como en estos tiempos, al igual que en el año 2018 fue activado. Eso está muy de seguido, hermanos. ¿Y qué dice la palabra? Que para el fin de los tiempos vendrán grandes terremotos. La tierra está en actividad volcánica y tectónica. Y es así como vemos, mis hermanos, que en diferentes lugares vienen sucediendo muy seguidamente terremotos y movimientos telúricos. La tierra se está acomodando, mis hermanos. Viene algo desastroso para la humanidad. Hay ciertas áreas en el planeta Tierra neurálgicas que son de alto riesgo, como la falla de Cascadia y como la falla de San Andrés, ahí en Seattle, en California. Y se espera un grande, se espera un big one. Los Estados Unidos están preparados. Mejor dicho, puedo decir que no está nadie preparado, porque este terremoto que puede ocurrir, sus ondas irían y volvían durante 12 minutos. Se extenderían por todo el planeta Tierra. Entonces, mis hermanos, esto puede ser algo desastroso, ¿ok? De hecho, a muchos hermanos Dios le ha mostrado en sueños un gran terremoto que viene. A mí personalmente me lo ha mostrado. Me he levantado 2 de la mañana, 3 de la mañana, inesperadamente Dios me ha mostrado que viene algo fuerte y algo grande se avecina, mis hermanos. Hay que estar preparados. Amén. Y dice que entonces habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Empezando este año tuvimos una invasión de langostas, y terminando el año anterior, que se extendió por África y parte del Medio Oriente. Y ahora hace poco también volvió a aparecer langostas en África. Esto trae como consecuencia la hambruna, la devastación de los cultivos. Amén. Eso es impresionante, mis hermanos. Son señales que están ocurriendo y la gente está como si nada. Pero estas señales, mis hermanos, no son para el mundo, no son para la gente que no conoce de Dios. Para ellos puede ser algo natural, pero para nosotros son señales antes del fin, que Jesús nos habló en su bendita palabra. Y dice, y habrán pestilencias. Hace muchos años no teníamos una peste tan fuerte. La última fuerte fue la fiebre o gripe española en el año 1918 y duró hasta 1919. Así que este coronavirus no va a ser de 3 meses, 4 meses, no. Esto va entre 12 y 18, entre 12 meses y 18 meses. Un año o año y medio puede durar esta pandemia hasta que todo vaya normalizando. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, estamos frente a una realidad de eventos apocalípticos que nos están diciendo que Cristo viene, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Es como la voz que le dijo a las vírgenes que estaban esperando al esposo: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Esa voz son las señales que nos están hablando que Cristo viene en la actualidad y está pronta a su venida. Amén. Habrán grandes pestilencias en todo el mundo y habrá terror y grandes señales en el cielo. Hemos visto también en la última década cómo las señales cósmicas han cobrado gran importancia, dándonos a entender que Cristo viene pronto. Recordemos que el nacimiento de Cristo fue precedido por una estrella en el oriente, y por esa estrella los 3 sabios de oriente, que no eran magos sino sabios, corrijan, hay una mala traducción en el libro de Mateo, ¿ya? Porque la traducción original del hebreo dice que eran sabios, eran discípulos de Daniel. ¿Ok? Ellos, guiados por esta estrella, fueron hasta Belén de Judea y allí encontraron al niño y fueron a adorarle. Entonces, la venida de Cristo también va a estar precedida por eventos cósmicos, señales en las estrellas. Amén.
Vemos también señales en el sol, como el sol está calentando en gran manera en estos tiempos, está prácticamente cocinando los cultivos de la tierra. Hay grandes sequías, hay inundaciones, hay fenómeno de la niña, hay fenómeno del niño, hay grandes explosiones de masa coronal en el astro mayor. Amén. Hay incremento de calor en el mundo entero. Hay oleada de calor en el mundo entero. Hay granizadas, mejor dicho, esto trae como consecuencia, hermanos, que el clima esté trabajando en el mundo entero erráticamente. ¿Ya? Hay grandes señales en la luna también. Desde el año 2014 hasta la fecha hemos visto ciertos eclipses de luna, más que todos los eclipses penumbrales, que nos anuncian juicios, nos anuncia que Cristo viene pronto. En Joel capítulo 2, 28 Jesús dijo que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así lo dice claramente. En los postreros días, es decir, en los últimos tiempos, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros varones verán sueños o visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y quería llegar al verso 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego. Prodigios, señales, maravillas cósmicas. Amén. En la tierra, sangre y fuego. Ha habido violencia, mis hermanos, en los últimos tiempos. Y fuego, grandes incendios forestales. Y columnas de humo, activación volcánica. El sol se convertirá en tinieblas. Estos son eclipses solares, cuando el sol es eclipsado por la luna. ¿Ok? El sol se convertirá en tinieblas. Y para este año, cerca de Argentina y Chile, se va a presenciar un eclipse, donde la luna va a tapar el sol y va a oscurecerse en países como Argentina y Chile. Pero aquí nos habla de un eclipse comprometido el sol y la luna. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esta palabra es la misma palabra tétrada, cuando la luna se convierte en sangre. ¿Ok? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, es decir, antes de la tribulación. ¿Ok? Lucas capítulo 21, más adelante, el verso 25, confirma todo esto que estoy diciendo. Entonces habrá señales en donde, en el sol, en la luna y en las estrellas. Y mira lo que pasa en la tierra, cómo va a estar la gente. Y en la tierra, angustia de las gentes, de las masas, de las multitudes. La gente va a estar en angustia en estos tiempos, como muchos están en angustia en estos tiempos frente al virus coronavirus. Un bichito que no ven. Y muchos le temen a un bichito que no ven. Y la gente dice: yo no creo en Dios. Y son ateos, son rebeldes, no quieren oír la palabra de Dios, les es cosa pesada, no la aman. Y al no creer en Dios, no le temen. Pero sí, ¿por qué? Porque no lo ven. Pero un bichito tan diminuto, tan microscópico como es el COVID-19, tiene a todo el mundo encerrado y de rodillas, mis hermanos. La gente está angustiada, la gente está preocupada. Le teme más a los juicios que al mismo Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, mis hermanos. Angustia de las gentes, pero la gente también en la tierra va a estar confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Resulta que la luna, cuando está en su máxima actividad o hay luna llena o tétradas, esto ejerce actividad en las olas del mar y en el mar de magma interno de la tierra. O sea, en la tierra, de una u otra forma, va a haber angustia de las gentes que se van a confundir por el bramido del mar y de las olas. La luna en esos tiempos, con tanto eclipse que ha habido, ha provocado tornados, huracanes, ciclones, tifones. Amén. Son señales, mis hermanos, de los últimos tiempos.
Pero dice que la gente también va a estar confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí nos está hablando de tsunamis, de fuertes tifones, huracanes. Verso 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor. Otra vez, el temor, la angustia, cuando Jesús dijo: no temáis, no os turbéis. ¿Ok? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De una u otra forma, mis hermanos, ante estos eventos, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, estamos confiados. Hay preocupación, sí, tenemos alma, es normal hacerlo, pero haciendo un balance general, estamos tranquilos comparado a mucha gente que no tiene a Cristo. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor, ni tenga miedo. En Juan capítulo 14, versículo 27: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, estamos con el que es. Estamos con aquel que tiene control sobre todas estas cosas, mis hermanos. Y Él ha dicho en su palabra que Él no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y esa salvación que tú y yo vamos a hacer partícipes va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Porque con el arrebatamiento de la iglesia, Dios pondrá a salvo a su novia ante la inminente desgracia que vendrá y juicios que vendrán sobre el mundo entero. Amén. Las potencias de los cielos, mis hermanos, para el tiempo final van a ser conmovidas. Van a ser estremecidos los astros. Amén. Amén. Dice el versículo 27 de Lucas 21: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube del cielo con poder y gran gloria. Aquí ya estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Verán. Todo ojo le verá, como dice Apocalipsis capítulo 1:7, como lo dice el libro de Zacarías capítulo 12:10. Amén. Me llama la atención lo que dice el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, óigase bien, cuando estas cosas, todo lo que hemos hablado, amén, de Lucas 21 del 8 al 12, y de Lucas 21, del 25 al 27, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, hablando de las señales, de los eventos del fin, dice erguidos. Cuando todo esto comience a suceder, erguidos. ¿Qué más dice? Levantad vuestra cabeza. O sea, colocar nuestra mirada ¿a dónde? En el cielo. Colocar nuestra mirada en Cristo, en su palabra, en sus promesas. Erguidos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La palabra redención significa rescate, significa salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios salvará a su pueblo, a su iglesia. Dios la librará de los juicios que vendrán. Por eso le dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, levantad vuestras cabezas. Amén. Porque así de los cielos vendrá nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la bendita palabra en Colosenses, Filipenses más bien, Filipenses 3:20. Miremosla a ver. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí estamos de paso, mis hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aquí lo dice.
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que Cristo, en el momento mismo del arrebatamiento, va a transformar a los que estemos vivos, a los que estemos esperando y hayamos creído en su promesa. Y Él va a transformar este cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante a su cuerpo, un cuerpo glorificado, glorioso, por el poder del Espíritu Santo, obviamente, que pueda aún sujetar todas las cosas. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Versículo 29. Y aquí empezamos con la enseñanza. ¿Ok? De lo que realmente queremos enfatizar. Esto es como una introducción para sentar base a lo que vamos a enseñar. Amén. Versículo 29 dice: también le dijo una parábola. Una parábola, mis hermanos, es una enseñanza de algún acontecimiento que sucede aquí en la tierra, pero cuyo significado e interpretación es totalmente espiritual o celestial. ¿Ok? Eso es una enseñanza, una parábola. También les dijo, ¿a quiénes? A los discípulos. Les dijo una parábola diciendo: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Amén. Según la traducción del Talmud judío o el Midrash, que son interpretaciones de la Torá, amén, del antiguo pacto, para los judíos la higuera representa al Estado de Israel. Es la nación de Israel, la higuera. Y cuando habla de que el verano está cerca, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Ellos lo siguen esperando. Para nosotros ya vino hace 2020 años. Y volverá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, como lo enseña Hebreos capítulo 9, 28. ¿Ok? Ese verano que es Cristo, dice la Escritura, está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús es el Salvador. Amén. Es la palabra Yeshua, el que salva, o Jesús, el que salva. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Ya vino, ya murió en la cruz, el pueblo judío lo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Mas a todos los que le recibieron, como tú y como yo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Nosotros somos el olivo injertado en el olivo natural. Somos el olivo silvestre, pero el olivo natural es Israel. Por eso de ahí que Dios compara, o nuestro Señor Jesús compara a Israel como la higuera. La higuera tiene unos frutos que se llaman los higos, y los higos son el pueblo, la nación de Israel. Pero la higuera como tal es Israel. ¿Ok? Esa es la higuera. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Alabado el Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces dice que cuando la higuera resurja, cuando la higuera brote y todos sus árboles, viéndolo por vosotros mismos, sabéis que el verano está cerca. Hermano, la higuera en el año 1948, un 14 de mayo de este año 1948, la higuera surgió como nación independiente. Eran pueblo de nadie, no era nadie, eso era tierra de nadie. ¿Ok? Pero allí Dios le plació volver a levantar a su pueblo. Hace 72 años tan solamente. Y Jesús dijo: de cierto, de cierto os digo. Versículo 31. No pasará esta generación, verso 32. Pero mire lo que dice el 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, refiriéndose a las señales previas que hemos anunciado,
y refiriéndose a la nación de Israel cuando brota. Amén. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo, oiga lo que dice que es importante, de cierto os digo, Jesús no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice, de cierto os digo, es como si estuviera diciendo, con toda seguridad os digo. Amén. De cierto os digo que no pasará esta generación. No pasará esta generación. Esta es la que estamos viviendo. Después de que la higuera resurgió. Y según el Salmo 90:10, una generación está comprendida entre 70 y 80 años. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia acerca de una generación. Y ahora vamos a profundizar un poco acerca de qué es una generación bíblica. ¿Ok? Entonces dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. Después de 72 años, desde que Israel surgió como nación independiente, desde el año 1948 al año 2018 transcurrieron 70 años. Ya llevamos 2 años de más. Esto ya es otra generación. Y esta generación no va a pasar sin que todo esto acontezca. Esto indica, mis hermanos, que el verano, que Cristo está próximo a venir. Cristo pronto vendrá por su novia. El cielo y la tierra, dice Jesús, como para que no quede la menor duda, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Séquese la hierba, dijo hoy el profeta Isaías, en Isaías capítulo 48, séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Jehová permanezca para siempre. Números capítulo 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que hasta una tilde y una coma de esta sagrada escritura se está cumpliendo. Y ya todas las promesas que nos vienen hablando acerca del arrebatamiento, como señales antes del fin, ya todo eso, mis hermanos, está cumpliéndose. Y ya se ha cumplido delante de nuestros ojos. Versículo 34 dice también, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, refiriéndose al arrebatamiento de la iglesia. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni de embriaguez, como estaba la gente antes del diluvio. Estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento, como lo indica Mateo capítulo 24, del 37 en adelante hasta el 39. En eso estaba envuelta la sociedad, en una vida alejada de la voluntad de Dios, una vida distante de los propósitos del Eterno. La gente haciendo su voluntad, comamos, bebamos, que mañana moriremos. ¿Ok? Una vida mundana, una vida religiosa, sí, pero alejada de Dios. Porque el hecho de que la gente tenga una religión no quiere decir que está con Dios. El que está con Dios, su voluntad hace y su palabra guarda. Amén. Pero el religioso guarda tradiciones, guarda dogmas, guarda cosas de hombres, pero no guarda la palabra porque no la ama, no la teme, ni la cree. Amén. Así que vuestros corazones hay que guardarlos, mis hermanos. Sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón, porque del corazón mana la vida, de ahí mana la vida. Hola, Gillo. Del corazón, mis hermanos, mana la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida. Hay gente afanando, mis hermanos, por conseguir plata, por conseguir dinero.
Hay gente afanada, mis hermanos, por cada día conseguir más. No está mal conseguir una casa, no está mal conseguir un auto, no está mal preparar a los hijos para la universidad, para que sean profesionales. Todo eso está bien, mis hermanos, pero no es la prioridad, porque el día de mañana no podemos decirle: Dios, yo soy médico, tenme en cuenta, salvé muchas vidas. Amén. Es lo que hayas hecho con la persona de Jesús. Amén. Porque todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra humanamente, todo eso se va a quedar el día del arrebatamiento acá, o el día de la muerte. ¿No he visto el primer difunto médico que se muera con todo lo que hizo, con sus títulos, su conocimiento? No, ya ahí quedó todo. Eso sí fenece todo acá, todo eso queda acá. Lo recordarán sus parientes y todo. En fin, cualquier profesión. Pero lo único que te puedes llevar para la vida eterna el día que partas va a ser lo que hayas hecho con respecto de Jesús, con respecto de la fe en Jesús, de tu vida como cristiano, desde el punto de vista como hijo de Dios. ¿Qué ejemplo fuiste para tus hijos, para tus padres? Eso es lo que podemos llevarnos. No por obras somos salvos. Obviamente quiero que se aclare esto. Las obras son importantes, pero a partir de un corazón arrepentido. ¿De qué nos vale tener buenas obras, buenas acciones, si estamos en pecado delante de Dios? Si estamos adulterando, siendo infieles a las esposas, siendo mentirosos, envidiosos, hablando uno de los otros. ¿De qué nos valen las buenas obras? ¿De qué nos vale tener buenas obras si miramos mal al prójimo? ¿De qué nos vale las buenas obras, mis hermanos, si estamos quizás, a nuestro parecer, delante de los hombres bien, pero estamos mal delante de Dios? Esos son como trapos de inmundicia las obras, a partir de un corazón no arrepentido. Pero cuando las obras son a partir de un corazón arrepentido y temeroso de Dios, las obras Dios las cuenta no para salvación, pero sí las cuenta para posiciones y galardones en el cielo. Por eso la Biblia en Hebreos capítulo 6 nos habla de un arrepentimiento de obras muertas. Aquellas obras que hacíamos para lograr justificarnos delante de un Dios que es santo, que es vivo y verdadero. La única forma de que el hombre pueda justificarse delante de Dios es cuando cree en su Hijo que fue justo y es justo. Y esa sangre nos justifica, nos limpia. Ahí sí, pero de resto nadie puede acercarse a Dios a su manera, sino a la manera de Dios. Amén. Así que hay que guardar los corazones, mis hermanos, que no se carguen de glotonería y de embriaguez. Y venga de repente aquel día, sorpresivamente, como ladrón en la noche, como va a venir Cristo por su iglesia. Porque como un lazo vendrá, verso 36, porque como un lazo vendrá la tribulación, vendrán los juicios sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Todos los que habitan la faz de la tierra van a ser alcanzados por la ira de Dios. Nadie podrá escapar de estos juicios. De ahí la recomendación de Jesús cuando dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Escapar es la palabra en hebreo eufeugo. ¿Okay? Hay que escapar en Cristo, obviamente, escondiéndonos en Él de todas las cosas. Eufeugo es una palabra griega, corrijo, no es hebrea, es griega. Para poder escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Miren la recomendación de Santiago, hermano medio de Jesús. Tened también vosotros paciencia. Eso que estamos viviendo, mis hermanos, que no son los juicios todavía derramados sobre la tierra, son no solamente el principio de dolores, como dice Pablo a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 4, es una leve tribulación. Y esta leve tribulación produce en nosotros
paciencia, produce un cada vez más excelente peso de gloria. Amén. Para que aprendamos nosotros, mis hermanos, a mirar las cosas que no se ven, no las de la tierra, como dice Colosenses 3:1. Si podéis haber resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, donde está Cristo, allí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esto es maravilloso, mis hermanos. Así que, mis hermanos, tenemos que colocar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Poned la mira pues en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, Colosenses 3, verso 4, vuestra vida, Cristo es vuestra vida, mis hermanos. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Por eso Jesús dijo en 1 Juan capítulo 3, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica y se santifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios ha permitido todo esto que venga, y la gente podría decir, no, ya estamos en la tribulación, como dicen los adventistas, que esto ya es el fin, que ya estamos en los sellos, ya están sonando las trompetas. Mentira del diablo. Todavía no, mis hermanos. Todavía está la iglesia presente en la tierra, y Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación a través de Cristo. La tribulación será para los impíos, para los pecadores, pero no para la iglesia. Esta leve tribulación, como dice 2 Corintios capítulo 4, 17, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce paciencia, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, son pasajeras, son efímeras, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las que no se ven son eternas. Recordemos lo que dijo Santiago, capítulo 5, 8. Tened vosotros paciencia. Amén. Y afirmad, que este sea el tiempo para que afirmemos nuestros corazones delante de Dios. Siempre cuando hay una cuarentena en la Biblia, viene algo, mis hermanos. ¿Qué vino? Juicio. Pero también vendrán cambios. Amén. Así que cuarentena refiere juicios, pero también refiere cambios. Amén. Vamos a hacer énfasis en esto de la higuera, por favor. Y vamos a hablar un poco acerca de la generación que nos habla de 70, 80 años. Porque Jesús dijo, de cierto os digo, que no pasará esta generación. Amén. Como lo indica Lucas 21, versículo 31 y el 32. Cuando dice el 32 específicamente, de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Ok? Y nosotros, mis hermanos, somos la última generación que Dios ha puesto en la tierra para presenciar lo que los apóstoles bíblicos algún día desearon ver con sus ojos: estar cerca a la venida de su Señor. Hoy nosotros estamos en ese lugar. Somos testigos presenciales. De hecho, en Romanos capítulo 8, 22 dice: porque sabemos que la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos,
también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Imagínate, hermano. Somos la última generación. Y esta última generación, los que creemos, los que estamos listos, los que estamos guardando la palabra, la paciencia, estamos listos para irnos a casa. Por eso es el tiempo de afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, como dice Santiago 5:8. Amén. Mateo capítulo 24, 32. Vamos a leer lo mismo de Lucas, pero en la versión de Mateo. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ya hasta ahí entendemos todo, ¿no? Que la higuera es Israel y que el verano es Cristo y que está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Apúntese también Lucas 21, 29, 33, que habla acerca de lo mismo, prácticamente. ¿Ok? No pasará esta generación, verso 32 de Lucas 21, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis hermanos, la Biblia es la eterna palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. No, pero es que la escribieron hombres, sí, pero hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. No, es que han guardado muchos libros, han escondido muchos libros, sí, pero esto es lo que Dios ha permitido que conozcamos. Si la humanidad no está preparada para entender y aceptar y conocer lo que está aquí en este libro, ¿cómo serán las otras cosas que quizás, como dicen muchos, fueron destruidas o están guardadas o no han sido reveladas? Amén. Esto es lo que tú y yo, Dios ha permitido que conozcamos, que entendamos por el Espíritu. Y aún así, hay una gran mayoría que no entiende ni acepta. Pero recordemos que Cristo viene por una manada pequeña, por un remanente pequeño, un remanente fiel. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para el mundo es muy fácil decir: yo creo en Dios, yo que sí sé llevar bien la religión. ¿No? El diablo cree y tiembla y está condenado, como lo afirma la misma palabra de Dios. El diablo cree. El diablo se conoce la Biblia del derecho al revés y hasta los mapas. Así que no es suficiente con creer, es suficiente con hacer la voluntad de Dios. Apúntese Santiago capítulo 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También Satanás y sus demonios creen y tiemblan. Recordemos que el diablo es antagonista de la Biblia, se conoce la Biblia, fue partícipe, fue el malo de la Biblia y es el malo de la Biblia. Y estuvo en todas las eras ahí presente, en todos los acontecimientos, ahí estuvo. Y sigue estando. Amén. Otros dicen: no, yo sí que sé bien llevar la religión. Eso no es bueno tampoco ni ser tan cristiano ni tan mundano. Tibio te llevará el diablo tu papá, por tibio. Con Dios es o no es. O eres de Dios o eres del diablo. O te vas para el cielo o te vas para el infierno. No hay término medio con Dios. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios cumple y siempre ha cumplido todo lo que promete en su palabra. Véase Números 23, 19, Isaías 48, Mateo 24, 35 y Mateo 5, 18. Números 23, 19, Isaías 48. Ya hemos hablado de todo esto hoy. Mateo 24, 35 y Mateo 5, 18. Vamos a leer Mateo 5, 18, que no lo hemos leído.
Mira lo que dice, hermanos. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Ahora sí vamos a definir qué es una generación. Buena pregunta. La palabra generación proviene de la palabra griega genea. De ahí proviene esta palabra. Generación, genea, como genética, genea. Genealogía, tratado de los descendientes. Genea. ¿Ok? De ahí proviene la palabra generación. Y proviene de una palabra hebrea, dor. Así se llama esta palabra, dor. D-O-R. ¿Qué significa la línea de la descendencia de un antepasado? Y también hace referencia al círculo o ciclo de vida desde el nacimiento de una persona hasta el nacimiento de los hijos de ésta. También se conoce como generación en genealogía a la descendencia o total de seres que forman parte de la línea de sucesión anterior o posterior de un individuo de referencia. Al tomarse como punto de partida a un determinado individuo, se le considera como la primera generación. A sus sucesores se les denomina segunda generación. A los sucesores de estos se les considera la tercera generación y así sucesivamente. ¿Ok? En Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, miren lo que dice, hermanos. Hablando de la idolatría, que es un pecado abominable ante Dios. Versículo 5. Teniendo en cuenta que el versículo 4 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Amén. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y eso es precisamente lo que hace el católico, lo que hace el budista, el hinduista. Se hace imágenes de hombre, de mujer, de animal. Dios dice no y es no, y punto. Y hacer lo contrario es abominación, es pecado ante Dios. Dice el versículo 5: no te inclinarás ante ellas, no las adorarás, no les servirás, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y ¿qué más? Y celoso. Dios no va a compartir su gloria con el palo, con la piedra, porque eso es creación de Dios y Dios es soberano y eterno. Amén, amén, amén. Todo eso será destruido algún día por el fuego, pero hay que adorar, mis hermanos, al Creador de todo, que es bendito por los siglos de los siglos, y no adorar a lo creado. Eso es lo que no entiende el católico. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová, soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que el pecado de idolatría va desde la tercera hasta la cuarta generación. Y una generación son 70 años a 80 años. Hablemos de 70. 70 por 3 igual 210 años de pecado. Una tercera generación. Y si va hasta la cuarta, 70 por 4 igual 280. Hablando solamente lo que dice el Salmo 90-10, que la generación comprende entre 70 y 80 años. Si son 80 años, serían 80 por 3 generaciones igual 240 años. 80 por 4 generaciones, como le indica aquí la palabra, serían 320 años de todos sus descendientes pasando por maldición. Ese es el problema con la idolatría. Eso es una generación, como dice el Salmo 90-10, entre 70 y 80 años. Vamos al Salmo 90-10. Amén. Dice: los días de nuestra edad
son 70 años, es decir, 27,000 días. Y en los más robustos, los más grandes, los más ancianos, los de edad más avanzada, son 80. Es lo que dice la Biblia en el Salmo 90:10. Es decir, una persona de 80 años ha vivido 31,000 días. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Miren cómo caminan los viejitos, todos así, ¿no? Les duele pararse, les duele todo. Todo se empieza a atrofiar. Todo es fortaleza y molestia, todo les pesa. Es cansancio, es trabajo. Porque pronto pasan, ¿quiénes? Los años. Y volamos. O sea, cuando el alma abandona el cuerpo, el alma vuela, aquí lo dice. Amén. Entonces, mis hermanos, esto es una generación. Así que una generación, mis hermanos, amén, comprende entre 70 y 80 años. Así que bíblicamente hablando, 70 años es el tiempo de una generación, o 80 años. El número 70 es un número que en honor a la verdad está estrechamente relacionado con Dios y con sus propósitos. Este número 70 está estrechamente relacionado con el propósito de Dios sobre su pueblo Israel. Miremos, por ejemplo, las 70 semanas de Daniel, los 70 años de cautiverio en los cuales estuvo Israel en Babilonia, 70 años ahí esclavizados, 70 años entre el nacimiento de Jesucristo y la destrucción del tercer templo judío, del segundo templo judío, perdón. 70 años. Amén. Jesús dijo que entrando al templo, en Mateo capítulo 24, dice que vio las edificaciones del templo y le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así fue. Eso se cumplió los 37 años después de que Jesús dijo esas palabras. Si partimos desde el nacimiento, Jesús murió a los 33 años. Hablamos de 70 años. ¿Ok? Y a los 33 años Jesús dijo esto, antes de ir a la cruz. Entrando al templo, iba con los discípulos cuando le pedían señales de la destrucción del templo, cuando Jesús predijo esta señal, y ellos le pedían aún señales del fin. ¿Ya? Los discípulos se le acercan aparte y le dicen: Señor, muéstranos qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. ¿Ok? Jesús le dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió 37 años después, o sea, 70 años después de Cristo. Cuando el emperador Tito Flavio Vespasiano entra a la ciudad de Jerusalén, sitia la ciudad, viola a las mujeres, mata a los sacerdotes de turno del templo, del segundo templo, el templo de Herodes, saquea las casas, viola a las mujeres, prende fuego dentro del templo, y el oro que estaba incrustado en las edificaciones del templo se derrite y se incrusta sobre las piedras. Esto fue derribado y prácticamente, mis hermanos, ellos tuvieron que hacerlo así para poder desincrustar, sacar el oro que se mezcló con la piedra del templo. Y así se lo llevaron hasta Roma, lo picaron y se lo llevaron en hombros para Roma. Ahí se cumplió esta profecía. Desde allí los judíos no tienen templo. Esta es la diáspora, la tercera diáspora, la diáspora de Edom. ¿Ok? Desde ahí no tienen templo. Desde el año 70, miren cuánto tiempo. Año 70 menos 2020 años. Llevan 1950 años sin templo. Y según la Biblia, cada 1940 años sucede algo en la humanidad. Entre Moisés y Abraham, 1950 años. ¿Ya? Entre Noé, perdón,
y Abraham 1950 años, 1940 años. Estamos pasados de 10 años, mis hermanos. De que viene algo, viene algo. Y así. Y de ahí a Cristo, 1950 años. Hasta Moisés, y de Moisés a Cristo, 1940 años, perdón. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de 1950 años que Israel no tiene templo. Y que están clamándole a Dios por la edificación de un tercer templo, para poder volver a hacer sus sacrificios, sus rituales y todo como en la antigüedad. Estamos en los tiempos finales, somos la última generación, mis hermanos. ¿Ok? Esta destrucción del segundo templo fue en el año 70 después de Cristo. Y hay también 70 años de surgimiento de la higuera de Israel e independencia de Israel como nación en el año 1948, un 14 de mayo, hasta el 2018, un 14 de mayo, cuando cumple 70 años, en el año 2020. O sea que este 14 de mayo del año 2020, Israel va a cumplir 72 años. Y la generación que nos habla en Salmo 90:10, 70 años. Así que Dios nos está anunciando en su palabra que no pasará esta generación sin que todo eso acontezca. Así que, mis hermanos, el verano que es Cristo está a las puertas. Mateo capítulo 24, 32 a 35, cuando nos habla de la higuera, cuando nos habla de la generación, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Del 32 al 35, cuando nos habla acerca del resurgimiento de Israel como nación, cuando nos habla de que la higuera que es Israel ya brotó y que el verano está cerca, que es Cristo. Este discurso, mis hermanos, considera y hasta cierto punto combina la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo con los acontecimientos asociados a su retorno y al fin del mundo. Aplicada a la caída de Jerusalén, esta generación indica los judíos que vivían ese entonces. Aplicado también al fin del mundo, se refiere a la gente que presencie las señales que anuncian dicho acontecimiento y anteceden al regreso de Cristo por su iglesia. Esto incluye personas que hayan nacido entre el año 1948 y el año 2018. Y vean, ya han pasado 2 años más y todavía hay gente que para el año 1948 estaban quizás de niños, estaban jóvenes o niños. Hay gente que tiene más de 80 años, más de 90 años. Esas personas, cuando desaparezcan, ahí ya es otra generación. Y muchos ya han muerto, ya han pasado 70, 80 años y ya no están. No pasará esta generación. ¿Cuándo termina? Cuando ya el último descendiente entre 1948 y el 2018 o 2020 ya no esté. Ahí ya estamos hablando de otra generación. Y Jesús dijo, no pasará esta generación. El arrebatamiento, mis hermanos, está más cerca. Miremoslo, por donde miremoslo, está cerca. Amén. Así que somos, mis hermanos, según la profecía bíblica, la última generación que está presenciando lo que Jesús dijo que iba a suceder. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerras, siempre la tierra ha temblado, pero no con la incidencia y la frecuencia que está sucediendo en estos últimos años. Todo esto está apresurando la visión hacia el fin, como dice la profecía de Habacuc. Vamos a leer un momento, por favor. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, y estamos hablando de estos 70 años, amén, a 80. Con esto no estoy dando fechas. No estoy dando fechas, sino que es un punto de referencia, hermanos.
Porque nadie puede predicar y decir, el Señor viene el día tal y tal. El anticristo va a ser o fulano de tal. No. No podemos decir ni quién va a ser el anticristo porque no lo sabemos. Ni nos interesa conocerles quién es Cristo. ¿Ok? Los que se queden sí van a saber quién va a ser el anticristo, que ya está vivo y anda por ahí. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El verano está cerca, hermanos. Muy cerca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que esto, mis hermanos, no nos hace afirmar ni nos da el derecho de fijar fechas. Amén. Nadie puede decir fechas acerca del arrebatamiento, como lo han hecho los testigos contra Cristo o contra Jehová, y como lo han hecho los adventistas del séptimo día, desde Elena G. de White, que en 3 oportunidades predijo y con fecha de que Cristo venía y nada que ha venido. Falsa profeta o profetiza. Como los testigos de Jehová, que en 5 oportunidades profetizaron que Cristo vendría. Y hasta en Estados Unidos hicieron una casa de campaña, no sé, para que iban a hospedar a Elías, a Moisés y a Jesús. Tampoco, no pasó nada. Falsos profetas, falsas doctrinas. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacemos tú y yo bien en estar atentos, como una antorcha encendida que alumbra dentro del lugar oscuro. No creas a los falsos profetas, cree en la palabra, como dice Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas dice: creed en vuestros profetas y estaréis confiados y seréis prosperados. Vamos a leerlo. Esto es maravilloso, gloria a Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Ya les digo el versículo. Versículo 20 creo que es. 20. Sí. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, que era el rey del norte en ese tiempo, amén, Josafat, rey del sur, perdón, porque el del norte era Acab, estando en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros estamos seguros, porque creemos y confiamos en nuestro Señor. Amén. Y Él nos ocultará, como dice la palabra en el Salmo 27:5, en su tabernáculo, en lo reservado de su morada en el día del mal. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántos dicen amén? Aquí tenemos la palabra profética más segura. Los profetas mayores y los profetas menores. Y todo aquel que predica, óigase bien, es un profeta. Amén. Porque es un mensajero de la palabra de Dios. Es un profeta no como los menores. Tampoco hasta allá no nos comparamos ni a ellos, ni a los, mucho menos a los mayores, que fueron profetas activos. Nosotros somos profetas pasivos. Amén. Todo aquel que predica la palabra, pero la palabra, no el que se habla de un versículo y cuento y chistes y fábula. No, el que predica la palabra está profetizando porque está utilizando la Biblia, lo que ya está escrito. No el que se está inventando nuevas revelaciones o nuevas profecías. No, esos son falsos. Lo revelado ya está revelado, mis hermanos. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Se me olvidó hasta dónde quedé. Bendito es el nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, somos la última generación. Y esto no nos da fechas, o no nos da pues pie para afirmar, ni nos da el derecho de fijar fechas acerca del arrebatamiento o acontecimientos o señales que anteceden a este magno evento, sino que es una señal que marca un punto de referencia respecto al retorno
de nuestro Señor Jesucristo por su amada iglesia. Una de las señales más sorprendentes que Jesús dijo a sus discípulos tiene que ver mucho con el estado de Israel, como el reloj profético de Dios. Israel es el reloj profético de Dios. Su cautiverio y su casi exterminio por la Segunda Guerra Mundial, donde estaban involucrados los nazis, donde mataron más de 6.100.000 judíos en los holocaustos, en el holocausto nazi. Eso fue del año 39 al año 1945. Amén. Y después de esto los judíos retornan 3 años después, en el año 48, a Israel. Y es ahí, mis hermanos, cuando surge la higuera, reverdece la higuera, brotan las hojas, los judíos. Amén. Desde el año 1948. O sea que Israel tiene 72 años de existencia, desde que fue levantado pues en estos tiempos finales, para dar paso al fin de los tiempos. Todo lo que acontezca con Israel y con los judíos tiene mucho que ver, óigase bien, con la iglesia de Jesucristo para estos tiempos finales, que comprende arrebatamiento, tribulación, gran tribulación, segunda venida de Cristo y milenio. Todo lo que acontezca con Israel, que es el reloj profético de Dios, afecta directamente a la iglesia. ¿Ok? Hay gente que dice, no, es que nosotros somos Israel, porque Israel rechazó al Mesías. Así que todo lo que la Biblia diga acerca de Israel es de nosotros. Mentiras del diablo. Esa es la teología del reemplazo y eso no es bíblico. Israel es Israel y es el pueblo de Dios por promesa, por heredad. La iglesia, antes que Dios tuvo misericordia de los gentiles y nos añadió allí, derramó su gracia, su espíritu sobre nosotros, pero no tenemos que ver con Israel como tal. Hay promesas para Israel y hay promesas para la iglesia. Somos el segundo pueblo de Dios, la iglesia. Amén. No es que la iglesia va a reemplazar a Israel. No, eso es teología del reemplazo. Eso no es de Dios. Eso es una falsa enseñanza. Amén. Amén. Vamos a enfatizarnos en algo importante que dice en Mateo 24:34 y en Lucas 21:32, cuando Jesús dice: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, refiriéndose a las señales anteriormente anunciadas: apostasía, guerras, sediciones, alborotos, hambres, pestilencias, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, todas estas señales. Así que esto también hace referencia a las señales que hemos anunciado en los capítulos de Lucas 21 y Mateo 24, incluyendo las señales mencionadas en el Evangelio de Lucas 21, 25 al 36, que nos habla de las señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y el cumplimiento profético de una generación, que nos habla el versículo 32, según el Salmo 90:10 también, que lo confirma. Mateo capítulo 21, 18 dice, esto es importante para que tengamos en cuenta, Mateo capítulo 21, 18. Dice: por la mañana, miren lo que pasa aquí, Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Aquí está Jesús en el escenario. Y dice que por la mañana Jesús, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. A Jesús le daba hambre. Fue hombre. Fue tentado en todo también y por todos lados, por todos los medios, pero sin pecado. Volviendo a la ciudad, allá a Jerusalén, tuvo hambre. Y viendo que una higuera, ¿qué es lo que vio Jesús? Higuera. Vio una higuera. ¿Y quién es la higuera? Israel. Póngale cuidado a esto que es importante. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, o sea, se acercó a ella. Jesús se acercó a su pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y no halló nada en ella. No había fe en Israel. Tanto así que lo rechazaron. Porque los judíos esperaban un libertador de caballo que los libertara del imperio romano. Cristo vino y lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús se acercó a una higuera, a una mata, a un arbusto, a un árbol, porque tenía hambre y deseaba comer de los higos. ¿Y qué pasó con la higuera?
Estaba seca, solamente encontró hojas. Y Jesús le habló a la higuera. Jesús le habló y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Aquí Jesús está maldiciendo a Israel. Tremendo. Porque él sabía de antemano que el pueblo judío lo iba a rechazar y que no iba a encontrar. Aquí estaba profetizando Jesús lo que iba a pasar con él. ¿Cómo prefirieron a Barrabás, perdón? Suelten al reo y crucifiquen al justo. Mateo capítulo 24, 37. Mateo 24. No es 24, pero 23. Sí, Mateo 23. Exacto. Mateo 23, 34. Vamos a leer del 34. Desde ahí lo vamos a leer. Mateo 24, 23, 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Mire cómo está profetizando lo que iba a pasar con él y cómo de antemano venía sucediendo con Israel. Todos los profetas fueron asesinados, fueron ejecutados, los metían en ollas con aceite hirviendo, eran traspasados, los partían en dos, morían a filo de espada, traspasados, en fin, eran torturados los profetas. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué está Jesús profetizando? Algo que venía pasando y algo que venía para su vida personal. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto, vendrá sobre esta ¿qué? Generación. Verso 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Aquí está Jesús haciendo un duelo, está haciendo un lamento, con tristeza en su corazón, de ver cómo Dios ha querido siempre salvar esta nación y ellos siempre lo han rechazado. Y por eso nunca va a dejar de ser su pueblo. Es su pueblo porque fue lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Y esto pasó, mis hermanos, 70 años después, cuando Jerusalén quedó desierta, luego de la invasión de los romanos en la tercera diáspora de Edom, en el año 70 después de Cristo. Ya lo leímos. Porque os digo que desde ahora no beberéis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, en cierta ocasión también los discípulos, cuando estaban con Barrabás, ahí que lo tenían con Pilato, y estaba Jesús al lado, los fariseos incitaron al pueblo de Israel que dijeran: suelten al reo y crucifiquen al justo. Y añadían y decían: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y es así, mis hermanos, como esto repercutió grandemente en la tierra de Israel. ¿Ok? Repercutió fuertemente. O si no, miremos en el año 44
en el año 40, 39 al 45, cómo los judíos estuvieron presos a un holocausto nazi. Y cómo desde aquel tiempo Israel se ha enfrentado a la violencia, a la maldad, al terrorismo. ¿Por qué? Porque esa maldición cayó sobre ellos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. ¿Me buscan la cita, por favor? Su sangre sea sobre vosotros, sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Tremendo todo lo que ha tenido que pasar a esta nación. ¿Por qué? Por despreciar al justo, al santo. Amén. Mateo capítulo 27, 22. Gracias. Al 25, pastor. Al 25. Vamos a leer lo que es importante para que quede esto ahí anotadito. Mateo capítulo 27, 22. Para que quede constancia de lo que he dicho, aquí está escrito. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pues ellos gritaban ¿cómo? Sea qué? Crucificado. Mire cómo lo rechazaron. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, subraye esto por favor, dijo, subraye esto: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahí está la consecuencia hasta el día de hoy. ¿Por qué, si en la ciudad de paz se llama Jerusalén, ciudad de Salem o ciudad de paz, por qué tanta violencia? Ahí está la respuesta. Esta es la razón, mis hermanos, por qué hay tanta violencia en Jerusalén. Y Jerusalén viene la palabra Jebusalén. Esa tierra fue habitada primero por los jebuseos, y Dios se las entregó ¿a quién? A Israel, a los judíos, conquistando todos estos pueblos que habitaban allí. Jerusalén, la ciudad de Dios, ciudad de paz. Amén. Ahí está. De hecho, hasta Dios le dio la tierra a David. Mateo capítulo 20, Mateo no, eso está en segundo libro de Samuel, capítulo 24. Segundo de Samuel, capítulo 24. Para que tome nota, por favor. Versículo 18. 19. Subió David conforme al dicho de Gad, que está en el versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Ahí habitaban los jebuseos. Por eso la palabra Jebusalén era el nombre de Jerusalén. Ahí habitaban ¿quiénes? Jebuseos. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían a él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. ¿Por qué hizo esto David? Porque David censó el pueblo. Y esto no le gustó nada a Dios. No tanto por lo que hizo David, sino por el corazón del pueblo de Israel, que no fue sincero delante de Dios. No dijeron lo que era realmente. Y además Dios tampoco le había mandado a David que lo hiciera. ¿Ok? ¿Dónde quedamos? Verso 21. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey
¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, o sea Israel, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. En aquel día, por haber hecho el pueblo esto, y por haber censado David al pueblo de Israel, murieron más de 70,000 personas. ¿Ok? Versículo 22 dice: y Araúna le dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio. Subraya esto por favor, que aquí está el documento por el cual Israel es tierra ¿de quién? De los judíos, no es de los palestinos. Los palestinos fueron nombrados en honor a un papa católico, en honor al monte Palatino. Pero eso no viene de acá, eso fue muchos años después de Cristo. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces, ¿qué? David compró la tierra, la era, y los bueyes por 50 ciclos de plata. O sea, compró Israel, pero también como los bueyes. Edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Y eso también está en el Salmo 105.8. Salmo 105.8. Apunten que esto es importante. Salmo 105.8. Bendito es el nombre de Jesús. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 8. Dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. O sea que Dios prometió lo que le había prometido. Dios cumplió, lo que le había prometido a Abraham, de darle la tierra de Canaán. Y esa tierra es la tierra que fluye leche y miel, y es Israel. Y fue David quien la compró, y tiene los documentos ahí en 2 de Samuel capítulo 24. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Sigamos en Mateo 24. Gloria a Dios. El fin de estas enseñanzas es que usted aprenda, hermano, de que aprendamos todos. Muchas de esas cosas no se predican. Para usted aprender estas cosas tiene que pagar un instituto bíblico. Aquí se la damos de gratis, mis hermanos, y con mucho amor. Amén. Gloria a Dios. Y así tiene que ser la palabra, por eso no hay que cobrar. De gracia recibiste y da de gracias. De gracia. Mateo, ¿qué dije? 23. Estamos en el 23. Jerusalén, Jerusalén, versículo 37. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque de cierto os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí es cuando Jesús predice la destrucción del templo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a adelantar para dejar una parte final. ¿Ok? Mateo capítulo 27, 25. No.
Colóquelo hacia arriba del ventilador, por favor. ¿Ok? Mateo 27, 25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta es la consecuencia, quería aclarar esto, repetirlo. Esta es la consecuencia de la violencia en Israel hasta el día de hoy. Recordemos que en la primera venida Cristo vino a salvar al pueblo judío. Vino a salvar a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos rechazan al Mesías y es cuando Jesús hace lamentación sobre la ciudad de Jerusalén y dice: cuántas veces quise juntar a tus polluelos como la gallina junta, cuántas veces quise juntar más bien a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. Por esta razón Jerusalén o Israel quedó desierta, y es hasta el año 1948, un día 14 de mayo de este año, después de la Segunda Guerra Mundial, 3 años después, y del holocausto nazi, que los judíos llegan nuevamente a Israel, cumpliendo de esta manera más de 1500 profecías bíblicas, entre ellas la de Isaías 43, versículos 5 y 6. Isaías 43, del 5 al 6. Perfecto, así. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Mira lo que dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Ok? Todos son llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Jeremías 33, 7, 11 también lo dice. Jeremías 33, 7, 11. Apunten estas citas. Jeremías 33, 7, 11. Dice: y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Ahí está. ¿Ok? Y lo del Salmo 90:10, que nos habla de la generación de 70 a 80 años, y entre otras más profecías. En el año 1967, exactamente en el mes de junio, es decir, 19 años más tarde, contando desde el año 48, después de la guerra de los 6 días, los judíos toman el control de la ciudad de Jerusalén. Es cuando ellos toman el control de la ciudad, más bien de lo que quedó de ella, es decir, del muro de los lamentos. Eso es lo que ha quedado solamente de la ciudad de Jerusalén para aquellos tiempos, y que hoy podemos verlo, el muro de los lamentos, lo que quedó del templo. Amén. Así que Jesús nos habló acerca de una higuera, la cual representa el Estado de Israel, según Oseas 9:10. ¿Y cómo surge esta nación y empieza a brotar? Precisamente un día 14 de mayo del 1948, cuando los judíos retornan nuevamente a Israel después del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y menciona además: el verano está cerca, el cual es Jesucristo el Mesías, quien está regresando por su iglesia y apresurándose para la segunda venida, que es para el pueblo judío, 7 años luego del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Oseas 9:10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. La Segunda Guerra Mundial, mis hermanos, terminó el día 2 de septiembre del año 1945, cuando Estados Unidos lanza la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, que eso es lo que pone fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? En esta guerra murieron
en el holocausto nazi 6.100.000 judíos, datos estadísticos hasta el día 6 de marzo del año 2013. Nuevos informes confirman entre 15 millones y 20 millones de víctimas, entre ellos judíos sefardíes y mizrahi, es decir, judíos orientales o del norte de África. Por otra parte, gitanos también fueron exterminados, como también homosexuales, polacos, rusos y personas con defectos o enfermedades congénitas y mentales. Hasta muchos cristianos que estaban por ahí llevaron de culto en el holocausto nazi. Pero su énfasis fue y su odio fue sobre el pueblo de Israel, porque Hitler detestaba a los judíos. Moisés profetizó acerca del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial en Deuteronomio capítulo 32, 18. Vamos a leerlo ya para que agilicemos y ir terminando. Deuteronomio capítulo 32. Tome nota que esto es importante. Aquí está la profecía que nos habla Moisés, siervo de Jehová, acerca de todo lo que el pueblo de Israel tuvo que vivir en el holocausto nazi entre el año 1939 y 1945. Deuteronomio capítulo 32 del 18 al 28. Vamos a leerlo. Mira lo que dice: de la roca que te creó te olvidaste. Ellos lo rechazaron. Crucifíquenle, denos a Barrabás, y su sangre sea sobre ¿quién? Sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Lo que leímos en Mateo capítulo 27, creo que sí. Bueno, gloria a Dios. Amén. Dice: de la roca que te creó te olvidaste, de la roca que te formó. Y lo leímos en la profecía de Jeremías, que Dios formó a Israel. ¿Ok? Dios lo formó. Son creación de Él, de sus manos, obra de sus manos, gloria a Dios. Por eso el Dios de Israel les dio una vez más su tierra. Amén. En el año 48. ¿Ok? De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Apunte Jeremías 33, 7, 11, ya lo leímos. Y lo vio Jehová y se encendió en ira, claro, por el desprecio de su hijo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Hijos infieles, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Póngale cuidado. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no conocieron, o con un pueblo que no es pueblo, el pueblo de Alemania. Los provocaré a ira con una nación insensata, esto es Alemania, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del infierno, es decir, del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Aquí empieza a describir desde el versículo 22 y el 24 todo lo que fue el holocausto nazi. Póngale cuidado. Consumidos están de hambre. ¿Recuerdan los lugares donde guardaban a los judíos? A mera hambre. Ni siquiera con pan de angustia, a hambre física. Consumidos están o serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Muchos ahí se enfermaban, mis hermanos. Morían por el hambre y por la peste, se enfermaban. No tenían defensas para combatir virus entonces y todo eso. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras de espanto, hacia al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Este versículo 25 dice: por fuera
desolará la espada, la muerte. Miren lo que dice la segunda parte. Y dentro de las cámaras el espanto. ¿Se acuerdan cuando nos metían que iban a recibir un supuesto baño? Los metían ahí desnuditos a todos los judíos y prendían cámaras de gas y ahí quedaban asesinados. Cámaras de espanto. Así el joven como la doncella, al niño de pecho como al hombre anciano o cano. Yo había dicho que los esparciría lejos. Eso está en Deuteronomio 28, cuando en Deuteronomio 28 del 63 al 68 Dios habla de las consecuencias, la maldición que acarreará a todo aquel que de él se aparta. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, yo y no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Miren lo que dice Deuteronomio 28, más adelantico, el versículo 63. Es la consecuencia, mis hermanos, de rechazar al Santo de Israel, de despreciar la roca de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 28, 63 dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinarnos y en destruiros, y seréis arrancados, mira lo que dice aquí, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Ok? Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí serviréis a dioses ajenos que no conocisteis tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de almas. Ubiquémonos a esos escenarios, a los videos antiguos, esa cara de la gente, de los judíos, que pesar, hermanos, con ese desfallecimiento, ese rostro de angustia, de temor, esos ojos de tristeza de alma, mis hermanos. Y tendrás tu vida como algo que estás temeroso de noche y de día, y no tendréis seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Porque el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Amén. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual ha dicho: nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Impresionante. De toda parte quieren sacar a él. De Alemania lo quisieron sacar. Ahora están en su tierra y literalmente ahí los quieren sacar. Pero Dios ha glorificado a esta nación, porque es el pueblo de Dios. Amén. Amén. Es el pueblo de Dios, guste a quien no le guste. Amén. Los judíos llegaron a Israel en el año 1948. Llegaron por 630,000 judíos, de los cuales comenzaron a poblar a la nación desde ese entonces. El Estado de Israel empezó a surgir con 780,000 habitantes. Del holocausto nazi fueron llegados ahí repatriados, fueron los 630,000. Pero el Estado de Israel comenzó a surgir con 780,000 habitantes, de los cuales 150,000 no eran judíos. Ahí está la diferencia. La población actual de Israel hasta el año 2017 era de 8,680,000 habitantes. Esto es uno de los datos estadísticos hasta mayo del 2017. Y entre ellos judíos un 74,7%, árabes, musulmanes, sunitas y chiitas un 20,8%, cristianos, ortodoxos y católicos un 4,5%. ¿Ok? Vamos a dejar la enseñanza hasta allí. Amén. Y mañana quiero terminar esa enseñanza. Creo que ya sí la terminamos. Y vamos a ver y estudiar unos versículos que nos hablan acerca del sufrimiento y el retorno de los judíos a Israel ese día 14 de mayo
de 1948, para que tomen nota y tengan esto como base en sus estudios. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios bendito. ¿A qué horas empezamos? A las 9:05, pastor. Son las 9. ¿Y qué horas son? Las 11. Sí, está bien, yo creo que ya es tiempo. Más bien dejemos una parte para mañana, ¿ok? Ya va a ser más cortito, pero para dar pues finiquitada esta enseñanza. Gloria a Dios. Sí, porque ya van a ser casi 2 horas, ¿no? Muy largo ya. Gloria a Dios. 1:50. Sí. Padre, muchas gracias, bendito Dios, por tu misericordia, gracias por tu verdad, por tu justicia, gracias por tu eterna y bendita palabra, Señor, porque cada día aprendemos más por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, gracias por la honra y por el honor y el privilegio que me das de transmitirlo a mis hermanos, Señor. Gracias, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendice a tu pueblo, a los hermanos que van a escuchar esta enseñanza, a los que van a escucharla aún cuando quede grabada en el Facebook, en el YouTube, Señor, bendícelos. Bendice a cada familia, a cada hogar, Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo permanezca sobre cada uno de ellos, Señor. Guárdanos, protégenos, danos una semana de victoria, de bendición, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y los defiende. Guárdanos, Señor, protégenos. Escóndenos en el hueco de tu mano, Señor. Guárdanos en el día del mal, Señor. Escóndenos en lo reservado de tu morada y ponnos muy alto en esa roca que es Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya.